Hoy llegamos al versículo 35 y vamos a ir hasta el final, hasta el versículo 45. ¿Y el título de hoy cuál es? Prioridades. Hoy vamos a ver las prioridades del reino de Dios y cómo Jesús nos muestra esas prioridades mientras vamos caminando con Él. ¿Recuerdan en dónde quedó Jesús en el último encuentro que tuvimos hace 8 días? Quedó sanando a una multitud de gente que llegó. Cientos y cientos de personas que llegaron a buscarlo a la casa de Simón para ser sanados y para ser liberados de espíritus inmundos. Y cuando Jesús los vio, se dio cuenta que, eran más o menos las 6 de la tarde y esa multitud de gente le iba a llevar muchas horas atenderla. Sin embargo, Él se dedica a servirles. No sabemos hasta qué horas estuvo Jesús en esta tarea de orar, de sanar, de liberar a estas personas, pero muy tarde, suponemos, se acostó. Y dice el versículo 35, el punto 1 es la prioridad de la oración. Versículo 35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy de madrugada. ¿Cuándo qué? Cuando estaba oscuro. Jesús había tenido un día realmente pesado el día anterior. Y cualquiera diría, no, pues tiene derecho a levantarse a las 10 de la mañana y tremendo desayuno, charlar con la familia de Simón, dejarse consentir de la suegra que está tan agradecida, ¿verdad? Pero no. Jesús nos muestra aquí una prioridad importantísima en la vida de Él y mucho más en nuestra vida, cuando todo estaba aún oscuro. Jesús es Dios. Habría podido decir, no, este cuerpo humano está cansado, lo voy a dejar descansar hasta más tarde. Pero Él sale de la casa y se fue a un lugar, ¿cómo? Solitario. La Reina Valera dice desierto, es decir, un lugar donde no había nadie, donde podía estar tranquilo a solas con el Padre. Y Él sale hacia ese lugar. Y Jesús nos está mostrando la importancia de un tiempo de soledad con el Padre. Para nosotros es bueno e importante unirnos en un día como hoy, para orar juntos, en una reunión de oración como las que tenemos entre semana, en los grupos en casa, orar, dando gracias por las peticiones de las personas que llegan al encuentro del grupo en casa. Pero el Señor nos recuerda que es necesario también tiempos a solas con Dios. A veces vamos a todas las reuniones de oración y nunca nos detenemos a tener un tiempo a solas, en un lugar solitario, solo el Señor y yo. Y tal vez algunas personas pensarán, pero Jesús no necesitaba orar si Él es Dios, ¿verdad? ¿Acaso es que Dios era débil? No. Sin embargo, Dios no ora porque es débil, al contrario, Él ora porque es fuerte. Y Él ora porque sabe que necesita estar en comunión permanente con el Padre. Porque la fuente de la fuerza, del caminar, de la no debilidad del cristiano, está en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. No abandonemos el estar a solas con Dios. Además de los momentos de estar en comunidad con el Señor, a solas con Dios. Cada día apartemos un tiempo con el Señor, Él y tú a solas, Él y yo a solas. No desaprovechemos ese momento. Esa oración en solitario nos permite hablar sin reservas. Hay aspectos de nuestra vida que no se los contamos ni siquiera a las personas más cercanas, pero necesitamos hablarles con Dios. Hay aspectos de nuestra vida que aún
esa persona más cercana a nosotros, no conoce. Y si no separamos ese tiempo con el Señor, nunca vamos a tratar esa área con el Señor. Y muchas veces son esas áreas débiles en las que estamos caminando. Y necesitamos sentarnos con el Señor, recostarnos en su regazo y decirle: Señor, esto que a nadie le puedo decir, necesito decírtelo a ti, porque sé que tú me vas a restaurar, me vas a levantar. Y dice el versículo 36 que Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Y aquí es interesante ver que Marcos no dice y sus discípulos salieron a buscarlo. Como que Marcos está diciendo: aquí no se están comportando como discípulos, aquí se están comportando como Simón y sus compañeros. Porque a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nos dicen: esos hermanos en la fe. Y a veces nos comportamos de tal manera que mejor nos dicen por el nombre, ¿verdad? Porque como que no les sale decirnos hermanos. Y es lo que le está pasando a Marcos con Simón y sus compañeros. No les dice discípulos porque no se están comportando como discípulos, sencillamente. Van a buscar a Jesús para algo que no deben buscarlo. Jesús está enfocado en lo que quiere el Padre. Jesús está allí en oración hablando con el Padre. Por eso es que está orando. Pero Simón y sus compañeros están enfocados en algo diferente. Están enfocados en lo que quiere la gente. Están enfocados en que hay cantidad de gente allí todavía buscando a Jesús. Y ellos miran a la gente, pero no se dan cuenta que Jesús está haciendo lo que es prioritario en ese momento. Y lo buscan para que no ore más, para que se detenga. ¿No nos ha pasado a nosotros también? Oye, es que necesito hablar contigo, estoy orando. No, ora más tarde, en este momento necesito que me atiendas. Nos pasa a nosotros también. La palabra que utiliza aquí el texto para salir a buscarlo y que la Reina Valera utiliza como siguieron, realmente es más fuerte. Quiere decirlo persiguieron, es lo que quiere decir el original. Tal vez es la palabra que se usaría para perseguir una presa. Ellos están afanados, quieren atraparlo, cazarlo y sacarlo de donde está para traerlo al lugar donde ellos consideran que él debe estar. Y es allí donde entramos a la segunda prioridad. ¿Cuál es la segunda prioridad? La prioridad de la predicación. Dice el versículo 37. Por fin lo encontraron. O sea, ese por fin lo encontraron es porque duraron tiempo buscándolo. Jesús se había apartado realmente a un lugar donde no lo pudieran encontrar fácilmente. Por fin lo encontraron y le dijeron. ¿Qué le dijeron? Todo el mundo te busca. ¿Qué te está pasando? Déjate encontrar, te están buscando. Y hay un tono de reproche en estas palabras. Oye, Jesús, oye, maestro, todo el mundo te está buscando. Y la implicación es que Jesús para ellos ha errado, se ha equivocado en apartarse a orar. Él no debería estar orando, él debería estar atendiendo a la gente. Para ellos ya habrá tiempo para orar después. Jesús, en este momento te están buscando, en este momento te necesita la gente. Muchas personas están ansiosas por hablar contigo, porque tú los sanes, porque tú los liberes. Y tal vez es entendible porque el ministerio de Jesús es nuevo y los discípulos están emocionados por lo que ha ocurrido. Hace muy poco, el día anterior, liberó a un endemoniado, después sanó a la suegra de Pedro. Han llegado cientos de personas, ha habido cientos de liberaciones, cientos de sanidades, y los discípulos están emocionados. Esto está, bueno, mejor dicho, este ministerio está pero potente, Señor.
Se nos llenó, se vendieron todas las entradas, Señor. Eso es lo que están diciendo ellos. Ven, Jesús, el deber te llama. Oportunidades como esta no aparecen todos los días. Cientos de personas siguen allí. Mañana te dedicas a orar. Hoy es más importante eso. Jesús, sin embargo, no está buscando nada de esto. Enseñó en la sinagoga de Capernaum, sanó a los enfermos, ha liberado poseídos, pero las personas que están allí lo están buscando ¿por qué? Por la sanidad, por el beneficio que pueden recibir de él. Y ese es un grave peligro en el que podemos caer todos. Enfocar nuestra relación con el Señor por el beneficio que podemos nosotros obtener de Él. ¿Y allí cuál es el centro? ¿Jesús o nosotros? Nosotros. Porque es lo que Él me puede dar a mí, es como Él me puede beneficiar a mí, es como Él me puede sacar de esta situación, de este problema, de esta enfermedad. Yo necesito que me sane, yo necesito que me arregle las finanzas, yo necesito. Y mi relación con Él no está basada en seguirlo a Él, sino en que Él me beneficie a mí. Y eso es lo que le está sucediendo a todas estas personas. Cuando basamos nuestra relación con Jesucristo por el beneficio que puedo recibir, realmente no es una relación, es una transacción. Y Jesús no quiere que lo sigamos por una transacción, sino en medio de una relación. Más o menos lo que le sucede a los hijos de padres separados que no viven con uno de los dos. Con el que viven tienen una relación y con el otro tienen una transacción. Cada vez que van, miran a ver qué logran obtener de él. Papá o mamá, yo quiero ese juguete, yo quiero este viaje, yo quiero esta ropa. No hay una relación, ahí es una transacción. Y el Señor quiere con nosotros una relación. Ese hijo, cuando está con el otro papá con el que vive normalmente, generalmente no va a recibir todo, va a recibir algunas cosas, pero también va a recibir dirección, también va a recibir muchos no, y también va a recibir ese amor precioso y perfecto de una relación continua. ¿Qué buscamos con el Señor? ¿Una relación o una transacción? Un seguidor de Jesús se enfoca en el plan de Dios, en lo que el Padre quiere por su palabra. Y por eso es que Jesús continúa diciendo en el versículo 38, Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Jesús llama a sus discípulos a ir a los lugares vecinos, a las aldeas. Realmente está hablando de unas villas ciudades, de unas ciudades muy pequeñas que están rodeando las ciudades grandes. Él no los está llevando a las grandes ciudades donde hay multitudes. Él les dice, vamos a dejar esta ciudad grande y nos vamos a ir a las ciudades más pequeñas a predicar, porque para eso he venido. Ya que Capernaum ha tenido la oportunidad de escuchar a Jesús, ahora es el momento de dar a otros esa oportunidad. No a aquellos que están en la gran y populosa y comercial ciudad de Capernaum, sino en aquellas poblaciones pequeñas. Porque Jesús comprendía totalmente, a profundidad, que su misión principal era proclamar el Evangelio de Dios. Llevar el reino de Dios, predicar el reino de Dios. Sabía que Él no venía como un simple milagrero, como un simple hacedor de milagros, aunque los hacía, porque eran las señales que acompañaban lo principal, la predicación del Evangelio. Él venía sobre todo a traer un nuevo pacto. Él venía sobre todo a dar su vida
para establecer el reino e iniciar el nuevo pacto. La centralidad de la persona de Jesús, el contenido del mensaje de Jesús, los actos redentores de Jesús, su gloriosa resurrección, la ascensión, eran el verdadero contenido de su mensaje. Eso era lo importante. Por eso era importante que no se creara la fama de milagrero. Si se creaba la fama de milagrero, las personas iban a buscarlo solamente por el beneficio que iban a obtener, y lo realmente importante se iba a diluir en medio de los milagros, de las liberaciones. Pero esto iba a ser entendido más adelante. Todavía los discípulos no entendían bien lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 39, así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Sí se dan cuenta? Las dos cosas, predicando y señales que lo acompañaban. Jesús no se queda en las grandes ciudades, Él se va por toda Galilea, por cada población, llevando la palabra. Y llegamos al punto 3, que es donde quiero que hoy nos detengamos un poco más. La prioridad de la restauración. Dice el versículo 40. Un hombre que tenía ¿qué? Lepra. La palabra lepra hoy día es difícil de asimilar. Saber que hay alguien con lepra, aunque ya prácticamente no existe, pero saberlo es difícil para los familiares, para las personas que lo conocen, mucho más en aquella época. Y la lepra no solamente era la que nosotros conocemos, que es la enfermedad de Hansen, sino habían otras enfermedades que también eran conocidas como lepra. Y todas las personas que tenían lepra eran rechazados en todos los sentidos, social, religioso, moral, de todas las maneras eran rechazadas. Con el desarrollo de esta enfermedad, el leproso se iba convirtiendo en un ser repulsivo, no solamente para los demás, sino para sí mismo. Nadie lo aceptaba, ni siquiera él mismo se aceptaba. Y esta lepra que iba creciendo en la persona y que iba invadiendo a la persona lentamente, en la cual los nervios les iban siendo afectados, iba perdiendo la sensibilidad, se daba un golpe, le salían llagas, no se daba cuenta que se había cortado, que se había se había fracturado posiblemente, y poco a poco esta persona iba quedando deforme. Una enfermedad que duraba muchos años antes de llegar a la muerte. Pero esta enfermedad progresiva que iba carcomiendo a la persona tenía unas características especiales. Primero, quienes eran encargados de dictaminar quién tenía lepra o no, eran los sacerdotes. A un sacerdote le llevaban una persona que posiblemente tenía lepra. Este sacerdote tenía que revisar a la persona, examinarla, evaluarla, y después, si tenía lepra, decía: esta persona tiene lepra. Y oficialmente, a partir de ese instante, esta persona tenía lepra no solamente para ella, sino para toda la sociedad. Se convertía en otro leproso del pueblo, otro leproso de la ciudad. Dice la Torá en Levítico 13, del 45 al 46, dice así: la persona leprosa y llagada se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro. Otras versiones dicen: inmundo, inmundo. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es inmundo, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. La situación de una persona leprosa era realmente delicada, era realmente triste, era realmente angustiosa, porque tenía que reconocer delante de todos que era ¿cómo?
impuro. Inmundo, inmundo, mírenme, aquí va el inmundo. Y tenía una manera de vestirse, él tenía que taparse el labio superior para que lo reconocieran. Cuando el viento corría de la persona con lepra hacia la persona sana, tenía que alejarse aún más para que el viento no fuera a contaminar a la persona santa. Era una enfermedad con múltiples dimensiones, como les decía, física, religiosa, social, incluso financiera, porque la persona no podía trabajar, porque la persona no era aceptada en ningún lugar. Entonces tenía que dedicarse a pedir limosna. Pero ¿cómo pedir limosna cuando no me puedo acercar a nadie? Era realmente difícil. Los leprosos deberían vivir solos, lejos, fuera de las ciudades. No podían tocar absolutamente a nadie, nadie se podía acercar a ellos porque el que lo tocara quedaba inmediatamente inmundo también. Y tenía que hacer una serie de rituales para poder volver a la sociedad. Entonces, esta persona ritualmente también era inmunda. ¿Qué quiere decir ritualmente inmunda? No tenía acceso al templo, no tenía acceso a ofrecer sacrificios que eran tan importantes para los judíos. Es como si a nosotros nos dijeran: usted no tiene acceso a leer la Biblia, usted no tiene acceso a orar, usted no tiene acceso a nada con Dios. Para nosotros no es tan fácil entenderlo porque estamos en el nuevo pacto donde tenemos acceso directo al Señor. Sencillamente estamos en un andén, nos sentamos y hablamos con el Señor sin ninguna dificultad. Ya el Señor Jesús nos dio acceso directo. No necesitamos de ningún ritual ni nada, pero ellos sí lo necesitaban. Ellos necesitaban ir al templo, ofrecer sacrificio, y el leproso no podía hacerlo. Tenía absolutamente cortada su relación con Dios. Y eso era terrible, terrible para estas personas. Dice el versículo 40, un hombre que tenía lepra, ya les dije, se le acercó y de rodillas le suplicó. Bueno, y aquí la primera pregunta es: ¿sí, por qué andaba un leproso por ahí, no? Se supone que no tenía que estar en esos lugares, pero se le acerca. Y lo primero que comete es una imprudencia social, religiosa y médica: acercársele a una persona sana. Eso no podía hacerlo. Eso era algo que tenía prohibido. Pero se le acerca y se pone de rodillas. Esos 50 metros que tenía que dejar el leproso entre él y la persona sana se rompieron. Está a unos cuantos centímetros de Jesús, de rodillas, implorando. Y ese atrevido acercamiento que va en contra de la ley tiene que haber recibido muchas críticas de la gente que rodeaba a Jesús. ¿Cómo se le ocurre a este inmundo acercarse a este lugar? ¿Cómo se le ocurre a este inmundo ponernos en esta situación? Pero allí está. No sabemos cuánto había escuchado este leproso de Jesús, pero lo cierto es que él sabía que este hombre que está frente a él, este hombre enviado de Dios, porque aún no sabían que era Dios, es misericordioso y no rechaza a la gente. Pero las personas que están alrededor lo ven como el inmundo. ¿Saben que nosotros hacemos a veces lo mismo? Es que yo ya le pertenezco al Señor. Yo ya entregué todo mi ser confiadamente a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. En cambio, aquel es un inmundo.
Ese es inmundo. Yo no. Y clasificamos a las personas. Y somos la élite espiritual. Y los otros son los inmundos, carnales, horrorosos, pecadores. Y eso es lo que están haciendo las personas que están allí. Y a veces decimos frases como, ¿y esa persona con esa vida que lleva? ¿Cómo se atrevió a ir al servicio dominical? Si es que lo conocieran como es allá afuera. Inmundo, ¿qué hace aquí? Somos así. Y dice este hombre, si quieres, puedes limpiarme. Y este si quieres, ¿será que no tenía fe? Es un hombre que sabe que en últimas, es si Jesús quiere. Ahora viene otra pregunta. ¿Jesús quiere? Y aquí hay de esas situaciones que uno no entiende del Señor. Porque lo cierto es que el Señor sí quiere restaurarnos. Lo cierto es que el Señor sí quiere limpiarnos. Lo cierto es que el Señor sí quiere sanarnos. Pero nunca entenderemos por qué a veces lo hace y a veces no. A pesar de que sabemos que sí quiere. De todas maneras, este hombre está allí y no dice, si quieres puedes curarme, sino si quieres puedes limpiarme. Porque si lo curaba de la lepra, pero no lo limpiaba, no iba a poder volver a la sociedad. Iba a quedar sano, pero no iba a quedar restaurado. Él tenía que ser limpiado para poder volver a ser restaurado en todas las áreas de su vida. Poder volver a donde la familia, poder volver al templo. Poder volver a trabajar. Necesita ser restaurado en todas las áreas de la vida. Uno, de todas maneras, no podía estar limpio, o él no podía estar limpio sin ser sanado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Él podía ser sanado sin ser limpio, pero no podía ser limpio sin ser sanado. Parte de la limpieza era la sanidad y todo lo demás. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿estamos diciéndole al Señor que nos limpie? ¿O solamente que corrija aquellas áreas que nosotros consideramos enfermas? Señor, es que este dolor lo pongo delante de ti, pero no importa que yo siga siendo egoísta, no importa que yo siga siendo orgulloso, no importa que yo siga siendo iracundo, te entrego esta parte, cúrame esto, pero no me limpies más. Este hombre pide una limpieza total, una restauración total. Nosotros estamos permitiendo que el Señor nos restaure totalmente. Señor, es que mi cuenta bancaria está grave, por favor. Pero no importa, Señor, que no trates mis vicios porque esos me encantan. No importa, Señor, que yo siga visitando aquellas páginas en internet, que no debo hacerlo. Lo importante es que esta área, Señor, las finanzas, se me arreglen.
Y somos selectivos. Solo ponemos las enfermedades que consideramos nos están afectando mucho. Pero no estamos permitiendo que el Señor nos limpie integralmente, nos restaure integralmente. Dice el versículo 41, movido a compasión. Esta palabra se refiere a las entrañas, allá en lo más profundo de él. Estaba conmovido hasta lo más profundo de sus entrañas. Y es algo que tenemos que entender de Jesús. Jesús no mira tu problema como lo miraríamos cualquiera de nosotros. Ay, sí. Estás tan afligido. Yo te doy un abrazo y sí me duele que estés mal. No, Él se conmueve hasta lo más profundo. Porque Él puede sentir lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros sí nos conmovemos con la persona, nosotros sí nos solidarizamos con la persona. Y nos dolemos hasta cierto punto, pero no podemos sentir la enfermedad de Él. No podemos sentir el dolor de esa mujer que está viendo a su hijo en una situación difícil. De pronto decimos, sí, yo como padre me sentiría también terrible, pero no lo estoy sintiendo. Jesús sí se conmueve hasta las entrañas. Él entiende nuestro dolor completamente. Movido a compasión, dice, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Jesús necesitaba tocar al hombre? No. Con una sola palabra había podido decir, queda sano, queda limpio. Y ya. Y las personas que están alrededor jamás hubieran esperado que Jesús tocara a un leproso, a un inmundo. Dirían, esto es imprudente, se va a contaminar. No solamente por la enfermedad, sino ceremonialmente Jesús ya no podría ir al templo a ofrecer sacrificios hasta que no hiciera una serie de ritos. ¿Jesús quedó contagiado de lepra? El leproso quedó contagiado de pureza. Y eso es lo que hace Jesús, nos contagia. Porque todos los que estamos acá fuimos leprosos. Pero Jesús un día nos tocó con su pureza, con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y nos sacó de esa lepra. Aquí estamos, la congregación de los exleprosos. Porque esos somos nosotros. Personas que gritábamos, inmundo, inmundo, aquí va el pecador inmundo. Y así no lo gritáramos, cualquiera que nos veía sabía que éramos inmundos. Pero ahora hemos sido tocados. Jesús no dijo, uy, tú, con esas costumbres tan horribles, con esos viernes tan horrorosos que vives, con esas páginas de internet tan terribles, no, ni te toco porque me contagias. No. Él nos contagió de salvación, de pureza. Jesús no rechaza al que lo busca, sencillamente porque nosotros no somos lo que lo buscamos a Él. Jesús llegó a ese lugar, se atravesó por el camino del leproso y el leproso se arrodilló delante de Él. Y aquí tenemos ese gran contraste entre Jesús y los rabinos de la época, porque los rabinos, los maestros, los sacerdotes, los escribas, los levitas trataban a los leprosos con menosprecio, hasta le tiraban piedras a los leprosos.
Pero Jesús no desprecia, no rechaza. Jesús toca, nos toca. Por eso lo criticaban tanto. ¿Cómo se deja tocar de una mujer pecadora? ¿Cómo se va a cenar a una fiesta hecha por publicanos y pecadores? Y nosotros, rescatados y restaurados por Él, a veces nos creemos más que otro. Por favor, no somos más que un puñado de polvo orgulloso. Y ese contacto cambia totalmente la vida del leproso. Dice Jesús: si quiero, queda limpio, limpio. Ahora podía él seguir su vida, volver a su vida normal, ser restaurado como persona en la sociedad, en el templo, en la familia, en el trabajo. Su vida iba a cambiar a partir de ese momento totalmente. Dice el 42 que al instante se le quedó la lepra, se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Cuánto se demoró? Al instante. ¿Cuánto se demoró el endemoniado el día anterior en ser liberado? Al instante. ¿Cuánto se demoró la suegra en ser sanada? Al instante. Estamos en un milagro tras otro y vemos que Jesús tiene todo el poder para hacerlo, porque Él es Dios. Y como les decía, no entendemos por qué. Aunque sabemos que Él sí quiere, no siempre lo hace. Pero la voluntad es de Él. Dice el versículo 43 a continuación. Pero el 40. ¿Sí, el 43? Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. ¿Cuál fue la advertencia en el 44? No se lo digas a nadie. Y Jesús repite esta misma frase vez tras vez, tras vez, tras vez. No se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. ¿Por qué Jesús insiste tanto que no se lo diga a nadie? Jesús quería evitar dos cosas. Primero, que se supiera antes de tiempo quién era Él. Y segundo, que las personas lo siguieran solamente por los milagros. Pero con este hombre es como displicente. Dice que lo despidió enseguida. En el texto original es fuerte. Es como, váyase, no se lo diga a nadie. Cosas que no entendemos de Jesús. A veces nosotros tendemos a hablar de Jesús solamente en los milagros. ¿Sí se han dado cuenta? Jesús hizo esto, Jesús sanó a mi hija, Jesús estaba en un momento difícil y de manera milagrosa apareció una persona y necesitaba un dinero y un negocio surgió sin esperarlo. Jesús hizo. Y nos quedamos allí, ¿cierto? Y qué bonito, no estoy diciendo que es malo hacerlo. Pero cuando nos quedamos solo allí, solo en esa parte, cuando nos quedamos en esa tendencia de la liberación, de la ayuda financiera, de la sanidad, a veces se nos olvida decir lo más importante. Jesús me ha dado salvación eterna. Yo era un condenado por el pecado. Yo estaba perdido. Mi eternidad iba a ser lejos de Dios, en condenación. Pero Jesús, a través de su palabra, me hizo ver cuánto necesitaba dejarlo hacer mi vida, recibir ese regalo que Él me puso allí en la cruz del Calvario para que yo lo pudiera recibir, para que yo pudiera acceder a esa salvación eterna. Y yo entiendo, porque la persona que nos está escuchando sigue diciendo, ¿y cómo fue la sanidad?
No, pero es que te quiero contar que Jesús cambió mi vida porque entendí que yo era pecador. Pero cuéntame, ¿y de qué más te sanó? ¿Verdad? Ese es el problema. ¿Y qué tengo que hacer yo para que me sane a mí también? ¿Y qué tengo que hacer yo para que mis finanzas se mejoren también? No, pero es que enfócate. Yo lo que te quiero decir es que tú eres pecador y estás condenado eternamente. Sí, muy bien, pero ¿cómo hago para esa liberación? Ese es el problema. Y terminamos diciendo, bueno, pues sí. Además de eso, en otra ocasión también una persona de mi familia fue liberada y nos diluimos en medio de todo esto. Que nuestro testimonio siempre conduzca a lo realmente importante. Esa persona que nos está escuchando, si no conoce del Señor, necesita urgentemente escuchar el Evangelio. Ahora, si es un hermano en la fe, qué bueno, contémonos todos los que el Señor está haciendo y gocémonos en todo lo que está haciendo. Pero si no lo es, él necesita escuchar urgentemente el mensaje de salvación. Versículo 44, a continuación dice... No, 44. Solo ve, preséntate al sacerdote. 44, 45. Yo voy bien, no me confundan. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Y aquí viene una serie de elementos que no me voy a detener en ellos porque son muy largos. Pero sencillamente, si un leproso se curaba, tenía que pasar por una complicada ceremonia de restauración que la pueden leer en el capítulo 14 de Levítico, ¿no? Entonces se ponen después con calma, leen todo el capítulo 14 para que vean toda esa complicada ceremonia. Pero a grandes rasgos lo que tenía que hacer era llevar dos pajaritos, dos avecillas, y una de ellas se mataba sobre agua de manantial. Y también tenía que llevar un pedazo de madera de cedro y una cinta roja y poner esto allí. Y el ave que moría, o la sangre del ave que moría, era rociada sobre la otra ave, y esa otra ave la dejaban volar libre. Y yo creo que esto es hermoso porque nos recuerda algo especial, ¿verdad? Una avecilla llamada Jesús murió. Y esa sangre ha sido rociada por nosotros. Esa sangre ha sido rociada en nosotros. Y nosotros ahora podemos volar en libertad del pecado o de la culpa del pecado. Y eso era lo que tenía que hacer. Y después el hombre le lavaban la ropa, lo afeitaban. Después tenía que volver a los 7 días. A los 7 días había otra ceremonia. En esa ceremonia tenía que llevar harina y tenía que llevar, ¿qué más tenía? Aceite. Bueno, una serie de elementos. Allí había otro ritual. Y al final el sacerdote le entregaba un certificado que decía: usted está limpio, puede entrar a la sociedad, ya puede volver. ¿Quién de acá tiene ese certificado? Yo tengo ese certificado. Los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos un certificado que dice: ya no es leproso, ya la lepra del pecado no lo tiene cubierto. Vuelvo y pregunto, ¿quién tiene ese certificado? Así es. Ese es nuestro certificado. Somos los leprosos que tenemos un certificado, no lleno con un esfero por un sacerdote, sino que lo llenó nuestro sumo sacerdote llamado Jesucristo, que dice: ya no tiene la lepra del pecado. Y dice el versículo 44 al final: para que les sirva de testimonio. Este hombre necesita mostrar al sacerdote que está libre de enfermedad. ¿Por qué?
porque es la única manera que le den el certificado. Al certificar la sanidad, el sacerdote tiene que reconocer algo. ¿Qué? Que ha sido sano, que hay un milagro, que algo sucedió, que Dios actuó en ese hombre. Tiene que reconocerlo. Y de alguna manera tiene que reconocer que Jesús actuó en nombre de Dios. Dice el versículo 45 ya para terminar. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Este hombre desobedece la orden de Jesús. Este hombre va y cuenta lo que no tenía que contar. El problema es que la publicidad crea audiencia, pero no crea iglesia. ¿Sí me explico? La publicidad crea audiencia, pero no genera iglesia. Cuando multitudes llegan, como le sucede a Jesús después de la multiplicación de los panes y los pescaditos, llegan multitudes, es audiencia, no es iglesia. Iglesia es cuando se conforma por discípulos que caminan con Jesús. Cuando son multitudes detrás de algo diferente a caminar con Jesús, eso se llama audiencia, no iglesia. Y este hombre hace la publicidad porque no estaba hablando del reino de Dios, sino de los milagros de Jesús, y no obedece. Y puede ser que el hombre tuviera el ardiente deseo de contárselo a todo el mundo, pero la obediencia está por encima de la alabanza. Aquí estaba alabando a Dios, miren lo que hizo, pero no estaba siendo obediente. Nosotros a veces alabamos, pero no somos obedientes. La obediencia está por encima de la alabanza. Nuestras buenas intenciones y deseos no justifican nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Tú lo puedes estar haciendo porque crees que es muy bueno, muy especial, lo que sea. Pero si no estás obedeciendo a la palabra de Dios, no vamos en el orden que debe ser. Primero, la obediencia a la palabra de Dios. Después, las muy buenas intenciones que tengamos. Y termina el 45 con algo triste o irónico, como ustedes lo quieran ver. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. La historia comienza con un leproso que tiene que vivir afuera por su condición, y que termina, y esta historia termina con ese hombre restaurado en la comunidad, caminando en medio de la ciudad. Pero también la historia comienza con un Jesús moviéndose libremente por todas las villas y ciudades, y termina con un Jesús forzado a vivir fuera, en los lugares solitarios. Las dos historias se cambiaron. Es irónico. Jesús y el leproso cambiaron de lugares. Es un final algo raro. Este leproso sanado puede andar por la ciudad, pero ya no puede andar el Señor Jesús.
Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente. Pero ¿saben? Esa historia la hemos vivido nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser parte del reino de Dios y caminar en el reino de Dios, Jesús tuvo que ser rechazado, humillado, hasta llegar a la muerte en la cruz del Calvario. Ahora, por ese rechazo que Él obtuvo, nosotros somos bienvenidos al reino de Dios y tenemos entrada al reino de Dios. El Señor cambió su lugar por nosotros. Nosotros teníamos que estar en la cruz y Él estuvo en la cruz y no nosotros. Él siempre ha estado dispuesto a cambiar su lugar por el nuestro. ¿A qué conclusiones llegamos? Jesús, siendo Dios, tenía como prioridad orar a solas. Imagínense, siendo Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos buscar al Padre a solas para que en medio de esa relación íntima Él nos restaure, nos guíe, nos lleve, nos hable? Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios y nosotros tenemos la misión de continuar llevando la palabra para que más personas sean parte del reino de Dios, señalando a Jesús el Salvador, no el milagrero, aunque vamos a dar la gloria también por los milagros que Él haga. Jesús hoy sigue restaurando a cada persona que reciba la limpieza de su vida por la acción de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y los que estamos aquí somos personas que hemos sido restauradas. Ahora estamos caminando como restaurados. Y las preguntas que les he dejado para reflexionar: ¿qué tan prioritaria es la oración en tu vida de seguidor de Jesús? ¿Proclamas el evangelio de la salvación a tus vecinos, compañeros, familiares y amigos? ¿Has sido restaurado por poner tu confianza en la obra redentora de Jesús? ¿En qué áreas de tu vida has permitido que el Señor te restaure? Ojalá podemos decir en la gran mayoría. Vamos a orar, hermanos.